Muy buenas noches, amigos y amigas del futsal aragonés. Bienvenidos a vuestra ración semanal de información, de entretenimiento, de noticias, de todo lo que acontece y sucede alrededor de nuestro futsal, del futsal aragonés, que jornada a jornada, temporada a temporada, va cogiendo todavía más peso. Hoy tenemos protagonistas de excepción en todas y cada una de nuestras áreas. Quizás el programa se quede un poco más corto porque, como todos bien sabéis, este fin de semana pasado, por culpa, pues bueno, de esa dana que pasó por Aragón, pues hubo muchos partidos que se tuvieron que suspender, pero está todo preparadico para vosotros. Vamos a comenzar ya con la primera y la segunda división. Y comenzamos, como no, con nuestras dos voces, a coro, espero, de nuestro futsal. A ver si aparecen aquí por la pantalla. Héctor Brau y Rafa Beltrán. Buenas Muy noches, buenas Francho. Buenas noches. noches, amigos. Bueno, pues ya estamos los tres teleñecos. Ya podemos comenzar con toda la información que se ha ido generando a lo largo de esta semana. Si os parece, pues bueno, por lo que queráis. Si queréis que comencemos por la segunda, comenzamos por la segunda. Aunque ahora en estos momentos se está jugando la Copa del Rey. Sí, la verdad es que se está jugando la Copa del Rey, pero como está un partido en juego, ahora lo miraremos los resultados. Si quieres, empezamos por el Wanapix, la jornada anterior. Victoria de Wanapix a la 10 en la difícil cancha de Burela, que vencía por 0 goles a 1 en un partido que la verdad fue áspero, fue muy duro, muy intenso para los chicos de Jorge Palos, que en la primera parte dominó el conjunto gallego y gracias a un inspirado Iván Bernat se fue con empate a 0. En la segunda parte, en el minuto 21, una jugada de estrategia que entre Brasesco y Miguel Laoz ponían el 0-1. Ese gol era muy importante para el conjunto zaragozano, que supo mantener ese resultado a pesar, pues, de la expulsión de Mateus Lustosa y algunos contratiempos más, y gracias a un muy inspirado Iván Bernat se llevaron la victoria por 0 goles a 1. Solamente una mala noticia, que es la lesión de Raúl López, que todavía no sabemos, pero bueno, en principio yo creo que no va a estar durante un cierto tiempo en el conjunto del Guanapix a la 10. Pues vaya plaga de lesionados que está teniendo esta temporada el Guanapís, el Sala 10. Alegría inmensa, sobre todo por Miguelico Laoz, que conseguía un gol muy importante para la historia del club. Seguimos creciendo, seguimos consiguiendo victorias, intentando alejarnos lo máximo posible del segundo clasificado, y creo que las declaraciones que hacía el propio Jorge Palos le daba muchísima importancia a ese gol que acometió Miguel Icolaoz, un juvenil ya que ya ha dejado de ser juvenil, que sigue creciendo junto con Quique Liao en el conjunto aragonés y junto a otros compañeros suyos que han abandonado, ¿no?, esta etapa de división de honor juvenil y que siguen engrosando las filas de este Wannabe Sala 10. Mientras, el Entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo Héctor, que le tocaba ponerse el mono de trabajo y conseguir también una victoria muy trabajada. Sí, así es, Francho. El Entre Ríos, que ganaba 6-5 en la Granja y sumaba su cuarta victoria consecutiva en su feudo en la Catedral del Futsal, en la Granja. Y bueno, pues un partido que lo que es de fútbol sala puro y duro, ¿no? Un partido de ida y vuelta constantemente de ambos conjuntos. Pues el conjunto de Alfonso, que al final pues sabe, ¿no?, de la importancia que tiene este tramo de la temporada para poder estar en la parte alta de clasificación. Y bueno, pues la verdad que el partido fue un toma y daca por ambos escuadras, ¿no? Al final, pues bueno, cuando te juegas tanto en la pista y hay dos equipos que practican tan buen fútbol sala, pues se ve en este partido con tanto intercambio de golpes y al final pues con un desenlace totalmente agónico para el conjunto zaragozana, que bueno, que al final pues hasta el minuto 37 tuvo que esperar, ¿no?, para sumar esa remontada, y Alberto Inés, como bien has dicho, marcaba ese 6-5 y bueno, al final pues creo que
que 3 puntos de muchísima moral para el conjunto de Alfonso Rodríguez, porque bueno, al final, pues si quieres estar donde quieres estar durante toda temporada para al final pelearlo, pues tienes que sacar estos partidos en la granja. Y bueno, pues ahí vemos la clasificación, que bueno, pues gracias a esta victoria, pues se acerca un poquito más, ¿no?, a los puestos de playoff, aunque todavía está lejos, pero bueno, como decíamos la semana pasada, una derrota de Entre Ríos pues quizás hubiera alejado mucho ese sueño de entrar en playoff. De momento, viendo esa tabla clasificatoria, gracias a Entre Ríos consigue también un poco frenar al Móstoles, que estaba, pues bueno, y sigue haciendo una extraordinaria temporada. Los madrileños con esos 35 puntos se acercan al Barça Athletic, que lógicamente no puede jugar el puesto de playoff para ascender a la primera división, pero está cerca de Móstoles y muy cerca también del Málaga, que parece que se ha ido frenando un poco. Sí, bueno, la verdad en principio. sí. Bueno, habla tú, Héctor. Sí, no, simplemente a apuntar eso, ¿no? Que ya lo comentábamos en semanas anteriores, que bueno, al final este tipo de choques directos, pues entre tanto equipo que está en la parte alta, pues va también de esto, ¿no? De que al final, pues a Málaga, por ejemplo, pues que lo veíamos hace unas semanas co-líder con Guanapix, pues lo vemos ahora cuarto a 9 puntos, ¿no? Del conjunto de Jorge Palos. Entonces, bueno, ahora tiene otra finalísima también Guanapix en casa, que además contra un rival que creo que ha sido el único que ha perdido en su pista. Pues sí, la verdad es que... También os digo una cosa, que la tabla clasificatoria, lógicamente, también engaña, porque vemos a muchos equipos que no han podido disputar partidos esta semana. Además, ahora se está disputando uno de los encuentros que estaban aplazados, que está jugando Melistar frente al Levante, y va ganando el Levante 1-2 en Melilla. Curiosamente, es el rival al que visita Entre Ríos este fin de semana, al Melistar, que bueno, pues es un rival que jugar entre semana allí, que está haciendo hoy el Levante, no debe ser nada fácil. Y bueno, pues ahí se enfrenta Entre Ríos, que baja allí a Melilla a jugar. Un rival que bueno, es el 9º contra el 7º. Entre Ríos, con la victoria del otro día frente al Móstoles, yo creo que le da vida para estar ahí en el playoff. Y bueno, va a ser un desplazamiento difícil. Yo siempre digo que la segunda división, la liga de ganar fuera, es una competición que ningún partido es fácil. Fíjate, Guanapix el otro día en el campo del Burela, en el pabellón Pista Alegre, pues que ganó 0-1. Y bueno, la verdad es que nadie regala nada en la segunda división. ¿Cómo veis ese duelo? Yo creo que es otra final la que se enfrenta este fin de semana Guanapix ante el Zambrú Pinatar, el tercer clasificado, también con un partido menos. Bueno, pues un encuentro donde el propio club ha pedido a los socios que acudan con acompañantes, que van a poder entrar de manera gratuita. Yo creo que están buscando que eso sea una auténtica caldera, ¿no? Que el siglo XXI les dé calor, que muchas veces lo decimos nosotros, ¿no? Que falta ese ambiente de futsal en un pabellón tan grande y tan, no sé, quizás demasiado grande para las expectativas que puede generar, por desgracia, el futsal en la capital aragonesa. Bueno, en principio, lo que yo creo que es que la pista es fría, pero porque yo pienso que está muy alejada, ¿vale? Es el problema yo creo, del siglo XXI y de Guanapix. Esta semana, Guanapix tiene un enfrentamiento, yo creo que dificilísimo, frente al rival más en forma de esta segunda división, pero el problema no es que venga Pinatar, que viene además con 2 exjugadores de Guanapix, porque está allí Jorge Espín, que el año pasado además estuvo en nuestro programa, que ahora está jugando en Pinatar y es uno de los jugadores destacados del conjunto murciano. Y también está Pablo Ibarra, que hace 2 temporadas también estuvo, el uruguayo, en el Guanapix Sala 10, ayudando al equipo a subir de categoría. Y la verdad es que están allí, están sacando buenos resultados, pero no solamente es eso, es que Guanapix Sala 10 se enfrenta a las bajas y a las sanciones, porque si vemos la plantilla en estos momentos, Raúl López es baja porque todavía no se sabe el tema de la lesión, Quique Hernando está lesionado, Richie Felipe está lesionado,
Pedro Altaba también está lesionado. Por supuesto, Óscar Villanueva continúa recuperándose de la lesión, pero es que a Di Ortego le quedan 2 partidos todavía de una sanción que tuvo la semana pasada, que ya disputó un partido menos ya en Burela. Le quedan 2 todavía por saldar la sanción, y el equipo está justito, está con 8 jugadores y 2 porteros, contando con Óscar Andreu, contando con Miguel Laoz, Quique Liao, y luego Augusto, Brasesco, Lustosa, Iván Alegre. La plantilla está muy justa para este fin de semana. ¿Os veré el fin de semana en el siglo XXI o no? Yo no creo. Yo creo que sí. Bueno, con alguno Sí, que iré, coincidiré. sí. Con alguno coincidiré. Vas a hacer el partido. Ya os lo lanzo aquí en primicia, si no me lo cambia la tele. Ya eres fijo, ¿eh? Que me va a tocar hacer Sí, soy fijo con Guanapís y con el Badahuesca. Oye, yo ya me he mentalizado. Con el Bada la verdad es que cada vez voy disfrutando mucho más. Y bueno, y desde aquí quiero agradecer sobre todo pues unas palabras de cariño del gran Paco Caro, que yo no sabía que seguía las retransmisiones del balonmano, no solamente las que ellos echan entre el deporte, sino que también, pues, oye, le da por ver otros partidos y tal. Y la verdad es que a mí me hizo mucha ilusión. Es un grande, es el grande entre los grandes, ¿no? El gran maestro. Para mí es un grande. Y oye, pues intentaremos llegar a una 10ª parte de lo que ha hecho él, al menos aquí en Aragón. Tenemos un protagonista de excepción, el hombre que consiguió el gol de la victoria para el Entre Ríos Zaragoza. Albertico Inés, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ahí lo tenemos. Hola, Alberto. Se me hace raro buenas. Verte con el escudo del Colo, tío. Después de haber estado de speaker ahí en el Guanapís, de haberte narrado con el Guanapís, ahora se me hace un poco raro también con otros jugadores, ¿no? Que habéis estado en las 2 bandas, pero bueno, ¿cómo te están tratando en Entre Ríos? La verdad que muy bien, o sea, ya conocía el equipo porque ya estuve cedido allí media temporada hace ya unos cuantos años, y en general muy bien. Conocía a la mayoría también de los compañeros, cuerpo técnico, entonces pues uno siempre vuelve donde es feliz, y yo fui feliz entonces y ahora pues también lo soy. Yo, Alberto, lo primero, darte la enhorabuena, porque la verdad es que el otro día, la verdad es que fuiste un jugador muy importante en el partido, tanto tú como Jorge Tahuenca. Vamos a analizar un poco lo que es la temporada. Tú venías de Guanapix a la 10 a hacer un principio de temporada en primera división, la verdad es que muy bueno. Al final jugasteis un poquito menos. Ahora, el inicio de temporada, pues bueno, has estado entrando en los planes de Alfonso, pero ahora yo creo que estás en el mejor momento de la temporada. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves ahora con el conjunto de Alfonso Rodríguez? Bueno, al final, pues los inicios en nuevos clubes son complicados, hay que aprender muchas cosas del nuevo sistema de juego, lo que pide el míster y todo eso, y al final, pues lleva un periodo de adaptación. Yo creo que ese periodo ya lo estoy pasando, ya me voy entrando de las cosas que quiere el míster, de lo que pide el equipo de mí, y bueno, creo que sí, llego ahora en un buen momento para intentar pues aportar pues todo lo que puedo dar yo al equipo para conseguir pues los 3 puntos en todos los partidos que se puedan. Oye, Alberto, ¿y qué diferencias hay entre los 2 clubes? Tú que has estado en los 2 y que conoces perfectamente cómo funcionan cada uno. Hablabas ahora que te ha costado hacerte al juego del Colo, del Entre Ríos Zaragoza. ¿Tanta diferencia hay? A ver, realmente al final se juega lo mismo, pero sí, a ver, cada entrenador tiene sus métodos. Y bueno, pues vengo del Sala 10, que ya sabéis que es muy metódico, y aquí las cosas están centradas quizá en otros temas, y bueno, pues Alfonso pide lo que pide y yo pues intento adaptarme a lo que quiere de mí. Entonces al final pues eso, todo es un periodo de adaptación y a lo que pide el míster siempre. Yo, Alberto, esta temporada, la verdad es que he estado mirando un poco las estadísticas tuyas. Eres el jugador que solamente ha salido titular una vez con Alfonso esta temporada, 17 veces suplente. Te buscas siempre como en la segunda jornada del equipo, Alfonso.
busca eso en ti. Sí, quizá busca pues cuando pues, el partido pide más ataque quizá que defensa, pues busca jugadores de mi estilo más para poder encarar por banda o buscar situaciones ofensivas que nos puedan ayudar. Entonces ahí yo creo que puedo aportar un poco más que cuando al principio del partido pues el nivel de intensidad quizás es más alto y pues intentar aprovechar pues esa segunda rotación pues para poder dar mi valor al equipo. De tus compañeros, los que han ido pasando por aquí por 40x20, nos han ido contando un poco pues cuál iba a ser el objetivo, cuál era el objetivo del club a lo largo de toda esta temporada. Estáis cerca de esos puestos, pues bueno, de la zona alta de la tabla clasificatoria, pero ¿cómo estás viendo tú la temporada y cómo ves el objetivo? Que ya nos dijo el propio míster que era playoff sí o sí. A ver, sí, el objetivo ya desde el inicio de temporada fue el playoff. Siento que hemos tenido buenas rachas durante la temporada, también otras malas, pero pienso que ahora pues es un buen momento también y que hay que aprovecharlo para sacar el máximo rendimiento en cada partido. Y sí, el objetivo ese está claro. Lo vemos un poco lejos quizá, pero hay que seguir luchando, queda mucha liga todavía y nada, hay que intentar sacar los 3 puntos en cada partido, luchar al máximo y seguro que llegaremos por lo menos con opciones al final de la temporada. Esta semana, bueno, ahora va Melistar, está jugando ahora con el Levante, van 1-3 en el minuto, faltan 7 minutos de la segunda parte. Me gustaría haberlo visto. Pues es un desplazamiento yo creo complicado. Siempre viajar fuera es muy complicado en la segunda división porque los viajes son muy largos, es complicado cualquier pista. ¿Cómo afrontáis el partido contra Melistar? Un rival al que allí habéis ganado una vez, el club ha ido 2 veces, una ha ganado y otra ha perdido y bueno, no es un rival fácil. ¿Cómo afrontáis este partido frente a Melistar? Bueno, como dices, los desplazamientos siempre son complicados. Prueba de ello es que pues en casa llevamos nosotros pues 4 victorias seguidas y fuera pues nos está costando un poco más. Es difícil sacar los 3 puntos. Y bueno, Melilla es un equipo que en la ida pues nos costó también en casa. Es un equipo muy competitivo que lucha mucho todas las pelotas. Y bueno, vamos allí con toda ilusión, con muchas ganas y pues intentar conseguir la victoria en un campo muy complicado, por lo que dices, por el tema del viaje y tal, y también por el equipo que es muy, muy difícil de ganar allí en su casa. Entonces, bueno, vamos con toda nuestra ilusión, con ganas y pues que sería un paso adelante conseguir los 3 puntos allí. Yo una te voy a hacer solamente ya en plan más personal, ya un poquito más de otra manera. A ver, ¿tú qué te gusta un poco el tema del TikTok y tal? Porque he visto algunos TikToks tuyos en el club, así un poco chulos y tal. Si tuvieras que hacer un TikTok con alguien, ¿con quién lo harías de tu equipo? ¿Quién elegirías? Bueno, hice uno hace poco y elegí a Dani, porque también me dieron la opción y claro, como es un ex compañero mío que lo conozco desde hace muchos años ya, y hay esa confianza, pues hicimos un TikTok, no sé si lo habéis visto, que bueno, fue... Sí que lo he visto, sí. Fue como intentando tener telepatía entre nosotros y decíamos una comida, pues intentar coincidir en la palabra que decíamos los dos. Al final no se nos dio tan bien como pensábamos, pero bueno, ahí estuvimos haciendo un poco el tonto, sí. A ver, que tenemos pregunta. Nos dice Aidescon. Buenas, Alberto. A nivel individual, el tramo final de la pasada temporada, por la escasez de minutos y protagonismo, ¿fue uno de tus momentos más complicados de tu carrera en el futsal? Abrazo. Buena pregunta. A ver, bueno, al final es una temporada que no fue buena para ninguno del equipo, por así decirlo, porque fue un descenso, siempre es una temporada pues muy dura. Y quizás sí, porque claro, al final, no solo por mí, sino en términos generales en el equipo, pues no fue un buen momento. Y sí, personalmente también por ese lado, porque no tuve la oportunidad de ayudar al equipo tanto como antes. Y quizá eso, por el tema de que fue al final el descenso, pues obviamente no sales con la sensación de
hacen una buena temporada, todo el mundo pues te ve de otra manera, pero bueno, al final cada temporada es diferente, hay que saber aguantar cada golpe y seguir hacia adelante. Bueno, un descenso curte también, igual que un ascenso, tú lo has vivido un ascenso, has vivido un descenso. ¿Qué te queda por vivir con el Colo y dónde va a estar tu futuro? Ya sé que es pronto, pero bueno, siempre miráis a medio y largo plazo. Bueno, pues lo bonito sería que llegáramos al playoff, jugarlo y obviamente pues intentar conseguir la victoria y ascender a primera división. Sería muy bonito, la verdad. Y bueno, por ese sueño luchamos todos, así que vamos a intentar conseguirlo. Y bueno, en cuanto al futuro, es muy pronto, no te puedo decir nada todavía, pero estoy muy contento aquí, así que ya se verá. Ya, cuando llegue el final de temporada ya hablaremos. Ojalá podamos ver un derbi aragonés en primera división, que no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. Eso ya sería la hostia. Sería lo mejor, sí. Pero bueno, Alberto, te tomamos la palabra, ¿eh? Y al final de temporada ya charlaremos a ver de tu futuro, ¿vale? Vale, perfecto. Un abrazo. Bueno, Un abrazo, muchas gracias por la invitación, chicos. Mucha suerte con Bienestar. un abrazo, Alberto. Un abrazo, hasta luego. Vamos. Bueno, recuperamos a Héctor Brau para hablar. Alberto, un chaval extraordinario y yo creo que vendrá bien, ¿eh? Sí, yo creo que sí, pero... Que te decía, perdona, Francho, que es un chaval extraordinario y yo creo que a partir de ahora, él ha tenido un periodo de adaptación, yo creo que eso ya ha acabado y ahora sé cuándo se va a ver la mejor versión de Alberto Inés esta temporada. Sí, yo creo que además es un jugador que al final tiene que dar pasos, ¿no? Poco a poco tiene que hacerse fuerte donde esté en Entre Ríos, en Guanapís, o si tiene la oportunidad de salir fuera y seguir creciendo, pero vamos, lo que decimos, ¿no? Que ojalá que mucho tiempo en casa, que es donde mejor estará seguro. Se le ve a gusto además en el Colo y yo creo que él también juega un poco con esas sensaciones, ¿no? El sentirse arropado, querido y bueno, es una buena forma también de crecer y hay muchísimos jugadores que tienen pues temporadas y temporadas y temporadas en el Colo y están haciendo pues un extraordinario trabajo para nuestro futsal. Nos centramos ya en esa primera división y en la Copa del Rey, lógicamente, porque se está disputando ahora en estos momentos. De hecho, se está notando, ¿eh? Yo no sé las cifras de gente que nos está viendo hoy, pero creo que lo de la Copa del Rey nos está haciendo algo de pupa. ¿Nos contraprograman? No hay más. Bueno, nada, decir solamente que ya hay 3 equipos clasificados para la Copa del Rey, la fase final que se disputará el 23 y 24 de mayo en Cáceres y bueno, pues el Jimby Cartagena vencía por 7-2 a Movistar Inter en el partido que se disputó ayer. La verdad es que Jimby fue superior a Movistar Inter, que tuvo ocasiones, pero al final no supo aprovechar los tiempos y Jimby, que en casa es muy fuerte, pues se llevó la eliminatoria. El segundo partido, Jaén vencía a nuestros amigos de Rivera, ganaban en esos cuartos de final por 5-3. Rivera, que está desconectado de la liga, porque está de último clasificado, pero en la Copa estaba en cuartos de final, podía haberse clasificado para Final Four, pero caía derrotado por 5-3. Y en los partidos de hoy, pues hace un poco tiempo ha finalizado la eliminatoria estrella de los cuartos de final, que era Fútbol Club Barcelona, era el Pozo de Murcia, Fútbol Club Barcelona, y ha caído derrotado el Pozo de Murcia por 1 gol a 7 en un partido que ha dominado el Fútbol Club Barcelona de principio a fin y siendo muy superior. La verdad es que para mí le ha dado un baño, la verdad, el Fútbol Club Barcelona, y al descanso ya se llegaba con un 0-4 que bueno, es que la verdad es que ha hecho un partido de 10 el equipo de Javi Rodríguez. Y la última eliminatoria que se está disputando ahora, Noya, pues cae derrotado de momento en la primera parte por 0-2 frente a Viñalbal Valdepeñas, que bueno, que se puede clasificar y la verdad es que va a quedar una Final Four si se clasifica bastante bonita, que estarían GB, Jaén y el Fútbol Club Barcelona, y si se clasifica Viñalbal y Valdepeñas, pues la verdad quedaría bastante bien. ¿Os mojáis? Y
Y yo voy a apostar por el, He visto la por el capitana, Barça. la capitana pasar. Yo iba a decir que uno de los favoritos, lo dije la semana pasada, era Adri Rivera, pero ha sido entrar aquí y lo que hemos hablado antes de entrar al programa, no ha ganado ni un partido todavía el Mozo. Sí, sí. Es Yo, que yo me mojo con el Jimby Cartagena. yo al Fútbol Club Barcelona. Porque aparte se juega en Murcia, ¿no? No, se juega en ¿no? Cáceres. En Ah, en Cáceres. Cáceres, en Se juega en Cáceres. Cáceres. Sí, en Cáceres. Pues yo le había Y bueno, entendido, pues les había entendido a los de Teledeporte que estaba viendo el partido no. que se jugaba en Sí, Murcia. no. Pues nada. No, en Cáceres se juega la Final Four. Y bueno, la verdad es que va a ser muy exigente porque son dos aficiones muy grandes, si se clasifica Valdepeñas y Jaén, y luego pues el Barça y Jimby, que son dos transatlánticos. Bueno, la verdad que Valdepeñas mueve muchísima gente en todas las copas y fases que ha estado, la verdad que mueve muchísima gente. Y Jaén, ojico con Jaén. Jaén, por eso. Jaén por eso. Suele ser un tapado y cuando llega a estos envites se suele destapar. Igual cambio, pues... por Jaén. Igual cambio por Jaén. Sí. Me lo he pensado mejor. Cambias a Jaén. Cambias a Jaén. Sí. Perfecto. Cambia a Jaén, me cambia a Jaén. Y ya para finalizar, la jornada anterior de Primera División, así pequeños detalles, pues cambia el líder porque hasta ahora era el Pozo de Murcia, pero caía derrotado el Pozo de Murcia frente a Manzanares por 4-5 en casa. El Barça ganaba 7-1 al Alcira, se ponía líder. Los dos equipos están liderando la tabla con 40 puntos. Luego hay mucho hueco ya con el siguiente, que sería Palma Futsal con 34. Nuestros amigos de Rivera, que continúan últimos con 6 puntos, caían en su propia pista frente a Movistar Inter por 1-4 la verdad es que muy complicado, está a 12 puntos de la salvación el equipo de Rivera, que yo creo que está pensando ya más en el año que viene, pero bueno, Alcira también está a 7 puntos. Yo creo que están pensando, no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que virtualmente Rivera es ese equipo de segunda división. Sí, lo vengo diciendo semanas atrás, ¿no? Que al final, pues bueno, cuando no ganas al final es muy complicado. Te metes tan abajo y no ganas partidos, al final es muy difícil y bueno, es que al final el que marca la salvación es Industria, si no me equivoco, ¿no, Rafa? Sí. Es el que marca, bajan dos equipos, bajan dos, y el que marca es Industrias, que está con 18 puntos, y bueno, la verdad que son 12 puntos de diferencia. No solo los tienes que ganar tú, que ya es complicado porque solamente ha ganado un partido durante la temporada, sino que encima tienes que hacer que los pierdan los demás. No solamente es que son muchísimos puntos y aparte ha ido quitándose lastre de jugadores. Eso sí iba a decir, que se ha descapitalizado a lo largo de la temporada. El mayor goleador voló. Sí. O sea, a ver, Chino ha acabado en el Nápoles, pero es que se ha quitado a la joya de las categorías base de Rivera, que era Albertico, que se ha ido al Metacatania de Italia, y no sé, tampoco quiero decir, si tú al final te quitas gente, las apuestas, bueno, está Anas, ¿no? Que estuvo aquí en el Guanapix y lo han traído de Italia, pero a lo mejor se queda un poco corto para buscar el mantener la categoría. Yo creo que han estado descapitalizándose y en busca de a lo mejor de ahorrar para el año que viene o dar oportunidades a gente que se vaya haciendo para la temporada que viene, porque está muy complicada la salvación. Yo creo que sí, igual que el propio Family Cast de Alcira, que bueno, lo tiene un poco más cerca, pueden creer, ¿no? Pueden creer, pero vamos, tendrían que pegarse una talegada muy gorda Industrias y Osasuna Magna para dejar esa segunda posición. Pues sí, la verdad es que está complicado. Muy complicado. Bueno, el año que viene en primera, pues. Cosas más raras hemos visto, a lo largo de la temporada. El año pasado, acordaos, que teníamos también ahí, decíamos siempre, bueno, pues el otro, y al final fueron escalando y cayeron los que en teoría no iban a caer, ¿no? Hombre, yo creo que a Rivera de Navarra, si hubieran remontado 2 jornadas antes y hubieran sumado esos 6 puntos, hubiera estado en playoff.
Pasar de estar Sí, sí. abajo a ponerse en playoff, entrar entre los 8 primeros. Es que el cambio fue radical, pero yo es que este año no veo ese cambio. Vamos, No, no no. lo veo para nada. Yo estoy con vosotros que este año Mm. yo creo que están pensando ya en la plantilla del año que viene en segunda división, en hacer una buena plantilla para volver otra vez a primera en el menor tiempo posible. Pero veremos a ver si eso les da o no les da, o bueno, o si hay cambio si hay cambio también de propiedad, que ya sabéis que el presidente del Rivera, también presidente del Tudelano, es un hombre muy curioso y Sí. funciona Yo por te recomiendo, impulsos. Francho, que veas alguna de sus ruedas de prensa que yo creo Alguna he que te visto. gustarán. ¿Te Alguna he has visto, visto alguna he alguna? visto. Vale. Sí, sí, Perfecto, sí, sí. perfecto. Bueno, Son divertidas. es así, hay que quererlo como es. Pues es divertido. Quiero decir, al final es divertido. Ya, Está ya, bien. ya. Da juego, Veremos da a juego. ver. Da Da mucho juego, juego, eso es exacto. verdad, que nos da juego. Bueno, chicos, Muy bien. Bueno, que nos vamos ya con el futsal femenino. adiós. Luego ve a Rafa. Luego nos vemos. Hasta luego. Pues eso, futsal femenino. La voz del futsal femenino en nuestro 40x20 es la voz de Carlicos Pereira. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Francho? Te vemos ya con el uniformado, ¿eh? Con el traje de la selección. Eso es. ¿Qué me han puesto por ahí? Algo han puesto por ahí arriba. No, ha puesto. No sé qué es eso. Es el logotipo de los torneos de los campeonatos estatales de futsal. Ah, jolín, es que lo veo muy difuminado y digo, ostras, pero ¿qué es eso? Es que no sé, lo veo que además, no os voy a mentir, no sé qué he tocado aquí en el ordenador, en las pantallas, que se me ha ido todo lo que me preparo aquí de los resultados, de todo, macho, no sé qué he tocado. Me estoy volviendo aquí loco. Te la han hackeado. Pues, Ay, algo mira, pasa por aquí. pues vamos a empezar, porque todavía no tenemos a nuestras protagonistas. Vamos a empezar con la segunda división, donde teníamos derby, teníamos a Guanapis Aldelis jugándose el seguir estando en esa primera división, bueno, en esa primera posición para ascender a la primera división, ya me habéis entendido, y César Augusta. La semana pasada tuvimos ese a Piñipón de César Augusta. Pues sí, la verdad que ha sido pues, una jornada con goles, ¿no? de los equipos nuestros. Si quieres empezamos con el derbi. Un derbi que se lleva el Entre Ríos Automatización por 1-7 contra el System Cars Avenida Alagón. La verdad que un System Cars Avenida Alagón que planta cara, aunque se adelanta el conjunto de Sergio Molina, consiguen empatar el partido el conjunto de Alagón y bueno, pues ya no recuerdo si se llega al descanso, no sé si nos estará viendo Jorge, que nos lo pueda decir. No sé si se llega al descanso con empate a 1 y en el primer minuto de la segunda parte se adelanta el Entre Ríos Automatización, o es en el último minuto en el que pues bueno, se van al descanso con el marcador a favor por 1-2. Ya lo hemos dicho otras veces que Avenida Alagón lo intenta, pelea, lucha, pero pues creemos que falta pues, alguna jugadora que pueda ser más diferencial o que pueda dar descansos a determinadas jugadoras, y al final, pues bueno, 1-7 en el marcador. También es verdad que es superior el conjunto de Sergio Molina y bueno, pues tienen una potencia goleadora enorme. Dale, Carlos. Bueno, Guanapis Aldelis recibía al Chantrea 4-1. La verdad que no fue quizás el partido más vistoso de la jornada por juego de ambos equipos, pero yo creo que es más porque se contagia del juego rival el conjunto de Nano Modrego, que es muy superior de principio a fin en el partido. Victoria por 4-1 y un resultado pues bastante corto, la verdad. Yo creo que el conjunto zaragozano pudo haber ampliado mucho más la renta de
de goles. Y bueno, pues César Augusta, el grupo Reciclarte, volvía a la senda de la derrota, viajaba hasta Murcia, hasta Yecla para enfrentarse al Hispania, caían por 3-1. Yo creo que también pues afecta, ¿no? Es el viaje más lejano, porque al final no sé si son 5, 6, 7 horas de viaje. Y luego pues que al equipo le está costando bastante el meter gol. Y bueno, pues yo creo que algo tendrán que cambiar, ¿no? Para revertir esta dinámica de resultados. Y luego que la pista de Hispania de Yecla pues es una pista que es complicada el jugar allí. Así que veremos cómo salen de esta, ¿no? Las chicas de Eduardo San Gervasio. ¿Cómo lo afrontan? Vemos que Guanapí Saldelís sigue primeras con 51 puntos. Le sigue Liñolá con 47. Tenemos que irnos al cuarto puesto para ver a las siguientes aragonesas con 42 puntos, que son las chicas del Entre Ríos Automatización, del Colo-Colo. Sexto, el Reciclarte, el César Augusta, con 27. Y las últimas, el Fabio Rojo, que es para nuestras chicas del System Cars Alagón, con 4 puntos. Muy rápidamente, Carlos, que ya tenemos a las protas preparadas y tendrán que descansar. ¿Partidos de esta semana? ¿Contra quién juegan las nuestras? Pues mira, Entre Ríos recibe en el pabellón La Granja el sábado a las 4:30 a Hospitalet, un conjunto que ya sabemos que es muy complicado el jugarle, porque es un conjunto que es fuerte, ¿no? Y tiene muy claro a qué juega, pero bueno, yo creo que ya están en dinámica positiva de nuevo el conjunto de Sergio Molina y vamos a esperar a que se queden los 3 puntos en el pabellón de La Granja. Guanapí Saldelís Inter Sala 10, la verdad que tiene una salida pues, un poco complicada, como es contra Ripollet, que si no recuerdo mal es el único conjunto que ha ganado al conjunto de Nano Modrigo esta temporada. La verdad que es una pista complicada de jugar, porque también es un equipo muy rocoso, pero ahora mismo, y lo están demostrando, Guanapí Saldelís es el mejor equipo de la liga. Ya has dicho en la clasificación, pues están ya a 4 puntos por ese empate de Linyola contra Les Glories este fin de semana en la pista de Linyola, que empataron a 3. Grupo Reciclarte recibe a Mataró, será el domingo a las 12 en el pabellón de La Granja, y una salida también muy complicada la que tiene System Cars Avenida Alagón contra Les Glories en la pista de Les Glories el domingo a las 12:30 de la mañana. Bueno, pues ya hecho el análisis de toda esta segunda división, como bien nos había colocado Héctor arriba, tenemos hoy protagonistas, jóvenes protagonistas, muy jóvenes protagonistas, pero que ya están llevando nuestra azulona en esos campeonatos que se están disputando en Salou, la selección sub-16 y la selección sub-14 femeninas. Nuestras chicas, que ya las tenemos preparadas por aquí, a ver si nos las ponen ya. Hola. A Claudia y Daniela. Juntaros un poquito, que si no, no se os va a ver. Bueno, lo primero, ¿cuánto nivel de vergüenza tenéis en el cuerpo? Mucho. A ver, pues se están riendo. Mira lo que me dicen, que parece mentira con los jóvenes que sois. Rotación del móvil. Que lo pongáis así como lo tenemos nosotros. Pero darle a que se cambie la pantalla. A que se gire la pantalla. Que ahora os vemos de lado. Os vais a caer. Sí, ahora os vemos de lado. Los nervios del directo. Son las cosas del directo. Sí, así. Será así, ¿no? Sí, ahí, ahora sí, ahora ya os tenemos ahí. Bien baja las dos. Bueno, estreno dorado. Claudia, Daniela. Llegar y besar el santo. Sí, la verdad. ¿Cómo han ido los nervios? ¿Cómo habéis comenzado el campeonato? Pues yo creo que hemos empezado bastante bien, como queríamos, siguiendo todos los pasos para conseguir nuestro objetivo. Nada, hemos empezado bien, ganando el primer partido y contentas. Oh, pero vaya victoria, ¿eh? 1-9. Tan superiores sois a la selección canaria. 1-9 y 0-11. Y 0-11. ¿Qué ha pasado ahí? Como dirían en mi pueblo, casi empatan. Casi. Sí. Habéis salido con ganas, ¿eh?
Sí, yo creo que había muchas ganas de jugar ya el campeonato. Llevamos mucho tiempo preparándolo y estábamos con muchas ganas de jugarlo y de ganar. Oye, yo creo que Canarias está un paso, un nivel, ¿no? Un poquito por abajo del nuestro, pero ¿cómo os habéis sentido en la pista en ambos partidos? Hemos empezado un poco nerviosas, pero cuando iba pasando ya el partido hemos cogido confianza y ya nos iban saliendo mejor las cosas. Sobre todo con nuestras compañeras, confiando en ellas y en nosotras mismas para poder sacar la victoria adelante. Pues menos mal que habéis salido nerviosas, porque si no llegáis a salir nerviosas, ¿qué resultados habríamos tenido ahí? Bueno, ¿Cuál es el rival? Me imagino que ya vuestros entrenadores os habrán avisado un poco, ¿no? De todo, pues bueno, de todo el papel de cada selección. Os enfrentáis a Extremadura. ¿Qué selección nos vamos a encontrar? a ver, pretendemos salir como hemos salido hoy, con ganas de ganar y de demostrárselo a ellas. Y pues eso, confiando en nuestras compañeras y con ganas de ganar para seguir avanzando hacia la victoria. Salir sin tantos nervios y poner en práctica lo que llevamos entrenando estos días. Yo os quería preguntar cuál puede ser el punto fuerte de la selección sub-14 y sub-16. Yo creo que de la sub-14 que tenemos bastante tiros a puerta, que somos bastante fuertes tirando a puerta y que también llevamos bastante bien la defensa. Y por mi parte, la sub-16, yo creo que hay como mucha variedad en el equipo, que eso hace que juntas pues consigamos más y vencer y demás. Yo sí que os quería preguntar por cómo se ha conformado la selección, tanto la sub-14 como la sub-16. ¿Sois de varios equipos o coincidís con compañeras vuestras en los equipos con los que vosotras jugáis? En mi caso, de mi club hay 4 jugadoras, pero sí que es verdad que hay de más clubes como el César, Colo, Inter, etcétera. Y eso yo creo que luego a la hora de ser de tantos clubes, a la hora de vernos en otros partidos y tal, como que ya nos conocemos y hace que seamos más familia y todo eso. Pues en el mío no hay ninguna chica de mi equipo, solo de los demás, que sí que hay más compañeras que van juntas en el grupo. Pero decidnos de qué equipo sois. ¿Qué se van a El mosquear Pedrola. los de vuestros clubes? A ver, Claudia, ¿tú de cuál eres? Yo juego a la cigüeña. Tú eres la cigüeña. ¿Y tú? Y yo en el Pedrola. En el Pedrola, ¿ves? Pues mira, Claro, no todo va a ser bien Guanapís, a Pedrola. claro, no todo va a ser Intersala, el Colo-Colo, el César Augusta. Hay variedad, hay variedad. Sí. Oye, ¿qué sentís portando el brazalete de capitanas? Porque al final no es solo la que sale allí a decidir quién elige la pista o quién saca y demás. Estamos muy orgullosas de representar a Aragón como capitanas y nada, que es una responsabilidad bastante grande. Aparte, es guay saber que tanto los entrenadores como el resto de jugadoras confían en nosotras para portar ese brazalete y ayudarlas a avanzar en todo lo que podamos. ¿Os vete mucha... ¿Os ha acompañado la familia? ¿Tenemos ahí animación en la grada o no? Sí, hay bastante animación. En nuestro caso hoy, por ejemplo, ha habido bastante más que en Canarias y eso ayuda muchísimo a la hora de jugar, ya que se nota que te están ahí acompañando y abrazando. Es importante, ¿no? También para vosotras el sentiros arropadas desde la que miréis y veáis caras reconocibles, ¿no? Sí. Sí, yo creo que eso también ayuda muchísimo porque te sientes más segura, confías en ti porque sabes que ellos te están apoyando en todo lo que hagas, entonces pues bien.
Además, lo bueno de que se esté jugando en Salou es que Aragón está a poquito ahora y pico, ¿no? Creo que es de viaje. La playa de Aragón. Eso es. Yo creo que eso también beneficia a que haya pues, más Pero familia, ojo, ¿no? Ya no solo los ojo, padres, sino más ojo familia. que mañana que les cambian de sede, ¿eh? Que se van a Montblanc. Sí, pero bueno, hoy también la sede estaba un poco lejos, pero igualmente la familia se desplaza y ya está, y así estamos más contentas. Hombre, es que yo me imagino que estarán más huecos que la gallina caponata. Yo sí tengo una hija mía jugando con la selección de Aragón. Vamos, eso es la hostia. Hablando mal y pronto. Sí, sí, la verdad que muy orgullosos también ellos de que nosotras formamos parte de esto. Oye, ¿y en vuestros clubes qué os dicen? Nada, que están muy contentos de que nos vean, que ya que nos entrenan ellos, que nos vean en la federación, pues están contentos. Además, también ellos son parte de que nosotros estemos aquí, tanto ellos como nuestras compañeras, entonces, pues es guay. Carlos, igual es la primera pedrolana que juega en la selección. Pues no lo sé. Puede ser. Puede ser. Puede ser, ¿eh? Estás marcando un camino. Oye, pues mira, desde aquí decimos que las próximas fiestas de Pedrola, si no tienen a quién va a hacer el esto en el balcón del ayuntamiento, el pregón, que no me salía, hasta que encienda el cohete del chupinazo. Yo ahí lo dejo. Pregonera infantil. No. Te van a dar placa, te van a dar una placa, un ramico flores, un mando de la Play. Por cierto, ¿cómo lleváis los ratos de espera? Es que es mi pregunta favorita. En las concentraciones, ¿cómo lleváis los ratos de espera? Esas noches ahí. Mal. Mal. Cuéntanos, Sí. cuéntanos. Estamos siempre con el móvil y pues cuando nos lo quitan, aburridas. A ver, nosotras. Yo ese problema no lo tendré cuando vaya. O espero no tenerlo. Vete a saber. ¿No lleváis la Play? ¿No sois de Play? ¿No sois de Play vosotras? Me cachi la mar. Pues mira, con eso sí que se pasan las horas rápido, ¿eh? Sí, la verdad. Y hay versión de futsal también en el FIFA. Sí. ¿Ves? Y femenino también. O sea, pero no se puede llevar la Play. ¿No se pueden llevar la Play? ¿Tampoco? Hostias. Entonces ya eso es más fastidiado, ¿eh? Ahí ya hablaré con Chino o con Vicente. Entiendo que estén las pobres eso se extiende solo a jugadoras o a cuerpo técnico. No lo digo por mí, ¿eh? ¿Alguna Play de esta, ¿cómo se llama? De estas de extraperlo, ¿eh? Una de esas Slim, de esas pequeñas. Una pequeñica. O una Nintendo de esas, que eso bulta muy poquito. Oye, yo, Francho, te iba a decir, Rafa, Francho, yo que ahora últimamente estoy haciendo las preguntas así de tirar el triple, ¿qué selección queréis enfrentaros en la final? Porque una va a ser Aragón. Esa es triple como las del Casa de Monde ahora, ¿eh? Cataluña. Yo creo que coincidimos porque tenemos ganas de ganarles ya. Es una selección dura y estaría muy bien ganarles, la verdad. Aparte, sí, yo me acuerdo de cómo cayó derrotada Aragón en la infantil, que fue un partido triste, muy triste. ¿Ve? Es como cabecea. Fue un partido. No me extraña que tengáis ganas. Yo tendría ganas también, ¿eh? Que ganaron la primera vez y ya pues la segunda no pudieron con ellos. Oye, no hay 2 sin 3, ¿eh? Pues yo confiamos en vosotras plenamente. Este es el año. Bueno, Carlos, que Claudia y Daniela tienen que descansar, que mañana tienen un día muy largo por delante, ¿eh? Y bueno, que estamos muy orgullosos de vosotras, de que nos representéis también y que estamos con confianza absoluta de que vais a ganarle a quien os caiga, sea Cataluña, Madrid o la que caiga. De momento, Extremadura, próximo rival.
Exacto. Sí. A Extremadura, hombre, igual no les clavéis, son 11 y 9. Tenía un poco de... Si se puede, sí. ¿Qué cosas dices, Francho, por favor? Poquito miramiento, pobrecicas. Por las zagaras lo digo yo, no lo digo por otra cosa. Son ambiciosas estas dos. Yo creo que Bueno, hay que chicas, serlo, ¿no? que os dejamos descansar. Que mucha suerte y que os mandamos desde aquí muchísima rasmia. Un abrazo gordo. Hasta luego. Nuestras chicas de la selección, sub 14 y sub 16. Que no lo Mira hemos cómo dicho, llevan, pero Claudia llevan la internacional. espinica, Llevan la Y espinica. Claudia internacional con España, o sea que cuidado que la selección de Aragón va con un internacional. Pues mira. Hombre, hasta que nos dejen jugar a nosotros de manera internacional. Viva la aragonesa, Bueno, algún día. No sé si lo veré yo, pero bueno. No lo sé, no sé qué pasa. Muy rápidamente, dinos autonómica, si se pudo jugar o se llegó a jugar. Pues se llegó a jugar, exactamente. Se jugó el día 15, dos Domingo. partidos. Hubo, claro, todos los partidos del sábado hubo que suspenderlos, solo se jugaron, que yo recuerde, lo voy a buscar, sí, solo se jugaron 2 partidos y ojo porque hubo no sorpresa, porque al final jugaban primero contra segundo, pero sí que con un resultado bastante abultado, que fue ese duelo entre filiales del Colo y de Intersala 10, victoria del filial de Colo Colo de Entre Ríos, Automatización, por 7-2 al Tapigrama Sofás, y la Cigüeña vencía 7-4 al Fajarín. O sea que yo creo que ya hay una pequeña distancia entre primeras y segundas, con un partido menos que tiene todavía el filial de Guanapís Aldelis. Así que y veremos cuándo se juegan esos partidos que están suspendidos, porque están todos ahora puestos para el día 7, o sea, todos los partidos del sábado que se suspendieron para el día 7, pero yo creo que yo es que diría el 90% de partidos se cambiarán de esa fecha, porque bueno, pues hay un puente largo y a mí que lo sufro en el trabajo con los colegios que coordino con la empresa, pues bueno, no hay muchas familias que vayan a estar. No se van a quedar. Muy bien, Carlicos, por la semana que viene, más y mejor. Un abrazo. Hasta luego. Nos vamos con División de Honor Juvenil y la segunda División B. Y volvemos ya con Alex Oliva. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Me chivan por aquí. Primero Juvenil. Pues vamos primero con la Eso Juvenil. es. Así es. Pues una juvenil que se va igualando con los equipos de abajo, que ahora mismo creo que están 7, 8 equipos en 6 puntos, muchos igualados a 16, un descenso una salvación, mejor dicho, que se está pagando muy cara. Y ahora pues repasaremos también un poco más a fondo la clasificación. Vamos con los resultados donde Entre Ríos conseguía la victoria por 3-6, con bajas, no por desgracias de lesión, sino porque jugadores como Sergio González e Iñaki Barea jugaban con el Segunda B, que también hablaremos próximamente ahora en unos minutos, y hacían un gran partido con el Segunda B. Conseguía sacar la victoria adelante del Colo, aunque con algo más de sufrimiento de lo que nos tiene acostumbrado, al igual que Guanapís, que protagonizaba el partido de la semana ante un Pinseque que se llegó a poner 0-2 arriba al descanso, si no me equivoco, y en una segunda parte donde Guanapix volvió a hacer lo que nos está teniendo mal acostumbrados esta temporada, que es remontar resultados en contra, un resultado de 0-2 que al final pues termina con victoria para el equipo de Richie Felipe. Buen resultado. También vemos que la zona baja empieza a espabilar, sobre todo los nuestros, como el caso del Lepanto, que conseguía ese 2-3 frente al Rivera de Navarra. Esto era el resultado para el Lepanto. Así es, al final Lepanto, lo que comentábamos, está teniendo una muy buena temporada, empezó muy bien, luego tuvo un pequeño bajón, está volviendo al nivel de inicios de temporada, consigue la victoria por la mínima en el pabellón de Rivera Navarra, ahora mismo creo que está séptimo, si no me equivoco, en la clasificación, está siendo una gran temporada para los de Lepanto. En la zona, como hablamos, en la zona baja, el Boca Ijar, pues bueno, que se dejaba esos puntos. No consiguen la victoria, los teníamos ahí con 0 puntos
Y fíjate tú que llevamos 17 jornadas de liga. Así es, no se ha conseguido puntuar. La temporada pasada fueron uno de los equipos revelaciones de la campaña. Esta temporada están pasando muy mal. La verdad es que el equipo que se les ha quedado tampoco está con, ya no sé con qué ganas estará esa plantilla, ¿no? A ver si un día podemos hablar también con alguno de ellos y si le apetece entrar y explicarnos un poco lo que está ocurriendo en esta temporada típica para ellos. 0 puntos es algo muy, muy difícil de ver en este tipo de grupos. Luego vemos equipos como Rivera Navarra, que pues, es uno de los mejores equipos a nivel nacional, que vemos como el filial, el División de Honor Juvenil, no está a la altura a lo mejor de lo que pedía esta temporada. El Pirineos se vuelve a meter en la zona tras empatar a 5 contra Contra San San Juan. Juan. Un buen Un resultado, ¿eh? un empate muy bueno para el partido que podía ser. Y ahí estamos viendo como Alcañiz también conseguía la victoria por 5-3 ante los chicos de la Almozara, con los que luego hablaremos. Coras conseguía la victoria por 4-3 ante una Inzón que poco a poco va bajando ese nivel que vimos a principio de temporada. Los equipos, a lo mejor que los otros dos equipos que ascendieron, como Romareda y Pinseque, fueron de menos a más. A Inzón fue lo contrario, que dio la sorpresa al inicio y ahora está teniendo ese pequeño bajón. Una división de honor muy igualada en la parte media y en la zona baja, y por arriba pues un Entre Ríos que va como un tiro. Como ves tú, en esa zona baja tenemos muy claro que uno nuestro baja seguro, que va a ser el Boca Ijar, pero de esa zona baja y viendo cómo se está desarrollando la temporada, ¿por cuál apuestas tú o cuál crees tú que va a ser el que acompañe a Boca? Pues, Francho, yo creo que me has hecho una pregunta muy complicada, sobre todo para este año, porque es que es algo muy complicado de acertar, porque tenemos ahí 4 equipos creo que igualados a 16, luego 3 que están con 19, 20, 21, 22, 3, 4 equipos. Es que hasta Lepanto, que está séptimo, yo creo que podría terminar cayendo con un mal final de temporada. O sea, es algo muy complicado de adivinar y ahora mismo no te sé decir los dos equipos que pueden acompañar a un Boca Ijar con el que ya contamos en el descenso, pero que ojalá consiga la victoria y consiga remontar esta mala situación. Sí, porque aquí por desgracia caen 3 del grupo, ¿no? 3 Así es. equipos. Ostras, es que hay muchas papeletas, ¿eh? Ahí Y por si no me rifarse. equivoco, ya para hablar un poco de los ascensos de categorías inferiores a esta división de honor juvenil, creo que ascienden 2 de la Comunidad de Aragón y otro de playoff que creo que se juega entre Navarra y País Vasco y La Rioja, perdón. No me hagáis mucho caso porque, pues dice Rafa, Uno Navarra, uno de Navarra, dice Rafa. pues eso, uno de Navarra, 2 de Aragón. Es también para ir igualando el grupo, ¿no? También con los de Navarra, con los de Aragón. El año pasado, el equipo navarro decía que no a la división de honor juvenil y conseguía esa plaza en Inzón, que dio la sorpresa a inicios de temporada y que ahora pues está teniendo ese pequeño bajón. Bueno, ahí se están manteniendo. Veremos a ver si le da, si le da. Y, hombre, yo espero que ya que una plaza la perdemos segura, que es la de Boca Ijar, pero, hombre, que haya un reparto, ¿no? Que sea a poder ser 2 Navarras y una nuestra. Y así vamos a. Dos Navarras es complicado porque San Juan va como va, que va cuarta. Rivera Navarra sí que está ahí atrás con 16 puntos, uno de los dos antepenúltimos bueno, de los tantos antepenúltimos que tenemos en esta clasificación. Bueno, uno de los que sí que están también en ese meollo, que se están jugando el todo por el todo, un conjunto pues que dirige, que entrena nuestro amigo Fernando Murillo, que es el hombre de las máquinas, que le digo yo, el que lleva todas las redes y el cuerpo de prensa del Guanapis, al Delis, del Intersala 10. Estamos hablando del Club Deportivo La Almozara, Body Factory. Lo vamos a decir, que para algo los patrocinan. A ver, que tenemos a nuestros 2 protagonistas. Hola, buenas. Hola, ¿se me escucha? Ahí os tenemos. Bueno, Adrián Hola, y a Yabo. Buenas noches Hola, a buenas los, noches. muy buenas noches a Buenas los noches. dos. Bueno, Buenas. comentábamos que estéis ahí en buenas esa noches. batalla, en esa guerra, ¿no? Por salir de esa zona baja donde estéis tantos equipos metidos en ese lío que nos decía Alex Oliva. Habla tú, Irún, habla tú.
Adrián se ha quedado. Bueno, pues si no. Sí, estamos. Me he quedado. Bueno. Se te oye, se te oye. Bueno, pues cuéntanos tú, Yabo. A ver, pues el objetivo principal era salvar la plaza y lo tenemos muy claro y lo vamos a luchar hasta el final de la temporada. Sabemos que la liga es muy larga y que no nos podemos relajar y hasta la última jornada pues no está nada decidido y vamos a intentar dar lo mejor que podamos y a salvar la categoría. A ver, que Venís te de caer. veíamos bien, Adrián. Vale. Veía bien. Se te veía bien. Te falta ponerlo en horizontal, pero ya para hacerlo bien, del todo. Tendrás que quitar la rotación. Sí, que tendrá puesto la rotación. Pues eso, Dispara, que Alex. venís de caer en una mala semana ante Alcañiz, uno de los equipos que estaba ahí abajo, que podía decantarse como el segundo en discordia poco a poco. Dio la sorpresa esta semana. Tenéis una semana complicada porque lo que decía, venís de caer 5-3 y os espera Ebrosala este próximo fin de semana. ¿Cómo estáis llevando estos últimos días en el equipo? Pues bueno, sí que al principio de la temporada lo llevamos un poco mal y tuvimos una mala racha, pero estos últimos días hemos sacado partidos importantes y hemos conseguido victorias que luchando hemos conseguido ganar. Yabo, tú llevas 5 goles Sí. lo que llevamos de temporada. ¿Está caro el gol o no en esta división del juvenil? Sí, la verdad que sí, el año pasado iba un poco mejor, pero este año me está costando un poco más a nivel goleador, pero siempre intentando aportar lo máximo que pueda al equipo y si caen goles, pues caen, si no, pues el nivel defensivo o lo que sea. Uno de esos goles caía esta semana contra Alcañiz, creo que era el que abría la lata, si mal no me equivoco. Contarnos un poco cómo fue ese encuentro, porque debió ser algo controverso para vosotros, ¿no? En un partido en el que a priori llegabais como favoritos y un Alcañiz que no venía en muy buena racha, os terminó consiguiendo la victoria. Contarnos un poco cómo fue el encuentro. Pues sabíamos que iba a ser un partido difícil allí, y sí que lo fue debido a que el partido se nos fue por errores que tuvimos en defensa y aciertos de ellos de cara en contragolpes y no supimos darle la vuelta después de que nos metieran el 4-3 y jugando 5-4 nos metieron el 5-3 y acabó el partido ahí. Bueno, tú llevas, David, un gol, Adrián, que te lo tenías muy callado, un golazo, nos han dicho por ahí, de portería a portería. Sí, lo pude meter en la victoria que tuvimos cómoda contra Pinseque, que ese día la verdad que no salieron las cosas muy bien. Habéis tenido de todo esta temporada, incluso cambio de míster, ya comentábamos que ahora es Fernando Murillo, no nos está oyendo, podéis rajar del todo lo que queráis. ¿Qué tal es como entrenador? No, muy bien, la verdad es que es muy cercano, Fernando lo conocemos desde bastante años, ya que trabajaba en el club de coordinador y la verdad que es muy cercano y nos ayuda en todo lo posible. Nos esperan Sí, semanas la muy verdad que complicadas. Ay, va, perdona. Dale, Adrián. que el cambio de entrenador sí que nos vino muy bien y ha dado al equipo una cara nueva. Pues eso es bueno, al final se hacen para eso, ¿eh? Al final los cambios se hacen para ir a mejor. Se está viendo también como poco a poco ibas cogiendo bastante buena racha. Os esperan semanas muy complicadas. Creo que, bueno, esta semana es contra Eurosala, la próxima Gran Vía, Entre Ríos. He visto también por ahí por el calendario. ¿Cómo veis a la plantilla para este final de temporada? ¿La habéis preparada para conseguir esa salvación? Sí, la verdad es que vamos más partido a partido, estamos enfocados ya en Ebrosala, sabemos que es un rival muy duro y vamos a intentar dar lo mejor posible y partido a partido. Adrián no dice nada. Tú que te llegue un poco a la portería, que te trabajen los otros 4 y tú a verlas
A poder ser. De los equipos que hay en la zona baja, ¿cuál creéis que, entre quién creéis que se va a dirimir esas dos plazas de descenso? Yo creo que está todo muy justo y no podría descartar a ninguno de los que estamos, porque si encadenas una mala racha de victorias puede ser que caigas. ¿Tú, Yabo, te mojas o no? Uf, no, la verdad que está muy justo y es muy difícil decir nombres y solo espero que no seamos nosotros. Ambos, si no me equivoco, estuvisteis la temporada pasada en el Autonómica de la Almozara, creo que compartisteis también equipo. Contarnos también un poco cómo fue el cambio, ¿no? entre estas dos categorías que habéis vivido estos 2 últimos años. Pues sí que la verdad que ha habido mucho de la temporada pasada, ha habido varios cambios, creo que nos mantenemos 5 del año pasado y hemos fichado a 3 y 2 que han subido del B. Y sí que hemos hecho buen grupo este año y espero que sigamos siéndolo hasta final de temporada. Porque sois ¿de qué año sois vosotros? ¿De tercer año? Nosotros, ¿de segundo año? Sí, de tercera, somos los dos de tercera. De tercer año. Y pensando ya en el futuro, ¿dónde os veis el año que viene? Porque sois de tercera ya no podéis estar más en el División del Juvenil. Yo me veo al año que viene jugando en la Autonómica de la Almozara. Yo seguir jugando a fútbol sala, pero no sé dónde, o sea, ya se verá. Esta semana, además, también hay un partido que os interesa mucho, que es el de la cigüeña. Perdón, el de la cigüeña contra Gran Vía. ¿Os mojáis también en un partido externo o a ver qué pasa? Bueno, habla tú. Yo creo que será un partido que puede salir por los dos lados, puede ser un partido cerrado con el marcador ajustado o que, como juega Gran Vía, que sea un marcador muy amplio y puede pasar de todo. Yo os voy a preguntar por cuáles son vuestros referentes en el futsal aragonés, tanto para Adrián como para Yabo. Luego os diré a quién me recordáis, pero venga. Pues yo la verdad que nunca he tenido así un referente de fútbol sala, pero si tendría que decir a alguien diría Iván. ¿Y tú, Yabo? Pues yo, por citar un nombre así, pues Diego, el del Barça. La verdad que veía sus partidos y me gustaba mucho. Pues mira, con Adrián he acertado, porque tiene un aire al gigante verde, a Iván Bernat, pero a ti, Yabo, me has fallado, tío. Yo digo, me dirá aquí que he liado. Lo había pensado. Ve, es el lujo asiático aragonés. Sí. Yo cuando los narro, cuando me toca narrar a Bonapís, son tanto el gigante verde como el lujo asiático son dos de mis favoritos y dos extraordinarios jugadores. Quique, hasta hace 4 días división del juvenil, ya lo veis lo que ha crecido, ¿no? ¿Os veis en un futuro en categorías más altas? ¿Por qué no? Sí que me gustaría jugar en esas categorías y en un futuro, ¿por qué no? Y yo lo veo muy complicado, pero ojalá. La última, Alex. Pues, ¿cómo veis? Porque ya hablando también un poco de futuro, estáis en la División de Honor Juvenil, queda mucho de temporada. ¿Cómo veis el Almozara por detrás de vosotros? ¿Hay chavales que pueden dar el nivel al año que viene en esta División de Honor Juvenil si conseguís mantener la categoría? Sí, la verdad es que este año han venido un par de primer año y bastante buenos que están en el B, que a veces nos echan una mano cuando puedan. Y he escuchado que por las categorías bases hay un portero que es bastante bueno y que hay chavales bastante buenos que pueden jugar en División Honor en años que vienen, en los siguientes años. Yo creo que sí que hay equipo abajo
para jugar y, ¿por qué no?, seguir en la categoría. Bueno, pues Adrián, Thiago, un placer teneros aquí en 40 por 20, que esperemos que mantengáis la categoría, que les dejéis este tesoro a los que vienen por detrás y que es vuestra casa, que seguiremos hablando con vosotros aquí en el programa. Un abrazo a los dos y un recuerdo a Muchas Fernando. gracias. Muchas gracias, Adiós. chicos. Muchas gracias. Adiós a los dos. Bueno, Alex, nos centramos ya en esa segunda división B. ¿Ha habido sorpresas? ¿No ha habido sorpresas? ¿Seguimos con el Pinsé quedando mal o qué ha pasado esta jornada? Mucho mal, Francho, mucho mal porque 7-2 conseguía la victoria ante Riva de Frecha, un rival complicado que en la ida, perdón, conseguía la victoria ante Pinsé que 8-2, o sea, ha sido otra vez devolver lo ocurrido en la primera vuelta, un Pinsé que va como un tiro, un equipo muy sólido, arriba está empezando también a cerrar un poco esa portería, lógicamente con un portero como Brian no es muy complicado, pero estamos viendo también como poco a poco se van reduciendo los resultados, los goles del equipo rival. Eso es una muy buena noticia para Pienseque. A Contebro, que no hizo los deberes. En este caso, parece que se está esbazando un poco en estas últimas jornadas. Así es, de los últimos 5 partidos solo ha conseguido 2 victorias, 3 derrotas consecutivas. Esta semana ante Antiguoco, un equipo que pude ir a ver el encuentro cuando se jugó en el Joaquín La Sala, un equipo muy, muy sólido atrás, muy fuerte y que sale muy intenso en las primeras mitad, que fue lo que ocurrió con un resultado de 5-0, creo que llegaron al minuto 18, recorta distancias 5-1 antes del descanso Tauste. Pero al final en una segunda mitad que se vuelve loca con expulsiones, dobles amarillas y etcétera, pues Tauste no es capaz de remontar el partido como lo hizo en casa en la primera vuelta. Sala Quinto, que sí que conseguía esa extraordinaria victoria frente a Naitasuna por 2-1. Una victoria que le da aire, le da un respiro. Sí, así es. Al final son 3 puntos muy importantes que te vuelven a meter en esa zona media alta de la tabla. Ahora mismo estás noveno. Un resultado muy importante para seguir con la buena racha para romper la mala racha, perdón, con la que venía quinto. Creo que eran 4 partidos consecutivos sin ganar. Una victoria muy corta, pero muy importante para el conjunto de quinto. Al igual que ese empate frente a la Agrupación Deportiva San Juan, ahí en Pamplona, en Iruña, por 3-3 de el Forjas Casado, de Cadrete. Así es, un equipo que necesita buenas sensaciones, un equipo que tiene que volver a coger la dinámica de principios de temporada, un Cadrete que empataba fuera de casa en un campo, como ya decimos muchas veces, muy complicado de San Juan, 3 puntos, perdón, un punto que igual sabe algo agridulce porque al final es un equipo al que se le puede ganar, un equipo como San Juan, es un equipo al que se le debería conseguir la victoria, es un punto que no viene nada mal, creo que ahora mismo están quinto, Cadrete noveno, quinto décimo, a un punto de diferencia. La salvación no está lejos, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando porque es una división muy complicada, pero es un objetivo más que realista. Y el último encuentro, el que enfrentaba al Colo-Colo, al Entre Ríos, frente a la Uburu, sabíamos que era un reto harto complejo, ¿no? El que tenía Entre Ríos Zaragoza, pero 2-4, derrota del conjunto aragonés. Así es, creo que una derrota de la que hay que estar muy orgullosos. Creo que los chicos de García tienen que estar muy orgullosos de una derrota 2-4 ante un líder que tú lo ves jugar en la pista y es un equipo de segunda división, de mitad tabla de segunda división, como es la Uguru, con un jugador como Rafa Usín, que es un auténtico jugadorazo, y otros tantos que conforman la plantilla. Dio guerra hasta el final, se puso por delante en el marcador. Bueno, ahora me precipito, no sé si se llegó a poner por delante, pero dio guerra durante todo el encuentro. El encuentro estuvo igualado prácticamente desde el principio hasta los últimos minutos del partido, donde al final la balanza se decanta por el equipo que es mucho más sólido atrás, pero la verdad es que un auténtico partidazo de Entre Ríos Automatización. Vamos con la clasificación. Ahí la tenemos, pues precisamente primero va la Uburu con 53 puntos. A 2 tenemos ya a Pinseque, que le ha metido un buen paquetón
de puntos a Ochartabe con 44. Ya después de esas derrotas, pues vemos que al Conte usted baja al puesto sexto con 36 puntos, pero bueno, no está muy alejado del cuarto clasificado. Así es, son 3 puntos de diferencia ante San Cristóbal, pero hay que volver a coger la buena racha que había a mitad de temporada, las buenas sensaciones que se dejaban sobre la pista, si se quiere seguir sumando puntos importantes como los que se están perdiendo en estos últimos fines de semana. Bueno, y Cadretti quinto, que está en una novena y décima posición, pues muy tranquilos, con 26 y 25 puntos, y tenemos que situarnos en la posición decimocuarta para ver a Entre Ríos Automatización con 19 puntos, Ciervan a 22. Bueno, le va a tocar trabajarse el asunto para no sufrir. ¿Contra quién juegan los nuestros esta jornada? Pues piense que visita la pista de Albelda, que es el colista del grupo, es el Farolillo Rojo. Tauste recibe a un San Juan que irá fuerte, pero a priori es un partido en el que hay que sacar los 3 puntos sin mayores problemas si se quiere estar en la lucha por entrar en el playoff. Es un partido que tienes que ganar, que va a ser complicado, pero que si quieres estar ahí es obligatoria la victoria. Cadrete recibe a un equipazo como Ochartabe, a ver cómo va el encuentro, porque hemos visto cómo Cadrete aguanta muy bien a los equipos en las primeras mitad, como ya ocurrió con el Auguro que empató a 1 al descanso. Luego el partido sí que es cierto que se va un poco de madre por parte del juego de Cadrete, pero eh, a ver si consigue aguantar a Ochatabe y estar en la pelea por el partido hasta los últimos minutos. Picasen recibe a nuestro Sala Quinto en un partido también complicado para Sala Quinto, pero que ya le ha puesto las cosas muy complicadas al conjunto valenciano en varias ocasiones. La temporada pasada incluso conseguía sacarle los 3 puntos. A ver si esta temporada también podemos tener esa oportunidad de rascar 3 puntos a un equipazo como es Picasen. Y por último, Entre Ríos visita la pista de Amisalan Anastasuna. Un rival cercano, de los que le pueden pasar la garra por encima. Pues, Alex Oliva, la semana que viene más y mejor con todo lo que ocurra, tanto en la división del juvenil como en la segunda división B. Un abrazo. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. Vamos con la tercera y autonómica, con lo que se pudo jugar. Alex Les. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. A gozas y aparezco a tu lado. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Poca cosa, ¿no? Hemos tenido. Sí, la verdad es que hemos tenido, contando autonómica de tercera, 5 partidos, porque además justo el grupo de Teruel le tocaba descansar este fin de semana, con lo cual tampoco iba a tener partidos. Así que sí, hemos tenido solo 1 en tercera y 3, mejor dicho, en el grupo 1 y 1 en el grupo 2. Así que tendremos poco que hablar de este finde, pero más cosas que hablar del próximo. Entonces, pues bueno, el único partido disputado este fin de semana en tercera se lo enfrentaba a Ebrosala contra Pirineos, un partido que Pirineos vencía 3-7. Empezaba ganando, eso sí, Ebrosala 1-0, pero al descanso se llegaba por 1-5 ya a favor de Pirineos. Una superioridad continua y bastante clara por, al final, un equipo que está peleando por lo que ya sabemos, que es intentar volver a meterse ahí arriba, y un equipo, pues bueno, que al final se está agarrando a la tercera división, que está teniendo buenos resultados últimamente, pero que no ha sido capaz de intentar sacar, aunque fuese un punto contra Pirineos. Entonces, claro, tampoco ha podido cambiar mucho la clasificación. Sí que es verdad que Pirineos pues recorta 3 puntos a los de arriba, pero porque no han jugado. Entonces, con un partido más, efectivamente. Claro, bueno, y sí que vemos a Coras que ocupa esa primera posición, empatado a puntos con Zafal, los dos no jugaron, con lo cual, claro, pues bueno, se aproxima Pirineos con un partido más, pero aún con un partido más, 40 puntos. O sea, tampoco estamos hablando que la distancia sea muy, muy grande. Eso es, porque además, viendo cómo está la liga, cualquiera puede perder, porque pues, al final yo que estaba hablando pues, con gente que sigue mucho a Pirineos y demás, pues decía, pues es que no sé si nos vamos a poder meter ahí arriba porque a ver contra quién pierde Zafán. Y yo les dije, pues es que este finde, pues cuando nos tocaba contra Ijar, pues es que tener cuidado este finde, que Ijar puede dar la sorpresa y puede vencer. Y así fue. Y al final, pues tanto Zafán como Coras tienen que jugar entre ellos mismos y tienen que visitar pistas que son muy complicadas. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Sí que es verdad que viendo cómo está el nivel de Coras y de Zafán, es muy complicado que de aquí a final de
de temporada pues tenga algún problema. Pero la verdad es que, como vemos, Coras va muy bien. Lleva 13 victorias, 4 empates y 0 derrotas. Aún no conoce la derrota. Por eso digo que la dinámica de Coras es bastante buena. Entonces, por la parte alta veremos a ver. Y en la parte de abajo, pues al final Ebrosala ha perdido. Y eso se nota. Quiero decir, con un partido más, estar ahí te complica un poco, pero bueno, todavía los demás no han jugado y también pueden perder. Sí, lo que pasa es que tiene muy cerca, tiene muy cerca la Unión. Daroca se ha escapado en puntos y con un partido menos. Sí que es verdad que, bueno, quizás los que vemos ya claramente, pues no te voy a decir descendidos, pero virtualmente descendidos, es compañía de María y los Wikis Gelsa. Sí, a ver, comentábamos esta semana que si se hubiese podido disputar este fin de teníamos un compañía de María contra Gelsa. Entonces, claro, a lo mejor si hubiesen quitado puntos entre ellos y no hubiesen empatado y alguno hubiese ganado, a lo mejor se pueden acercar. Porque claro, ahora mismo vemos que compañía lleva 8, pero es que a lo mejor si hubiese ganado se pone con 11 y es a 1 de Ebrosala. Entonces, a lo mejor cualquiera de los equipos se hubiese podido meter. Sí que es verdad que a lo mejor queda mucha liga todavía, pero pues eso, parece que tenemos, sobre todo están peleando pues 4 o 5 equipos porque, pues eso, Daroca sí es verdad que tiene un partido menos que Ebrosala, pero es que ya tiene encima Paniza, que ya está con 15, o sea, son 3 partidos menos. O sea, también se puede alejar ya. Entonces yo creo que que el descenso ya son 4 partidos, o sea, 4 equipos que van a estar peleando hasta el final por esa posición. Y hablando de, pues eso, si comentábamos lo de que compañía María este fin de, pues se enfrentaba a Gelsa, es que este próximo fin de semana tenemos un Unión Calatayud compañía de María. Entonces, claro, a lo mejor los que puedan parecer descendidos ya no lo están, o el equipo que está marcando justo el último puesto del descenso saca la cabeza como es Calatayud. Entonces, pues este fin de tenemos ese auténtico partidazo en la zona baja, y en la zona alta para mí tenemos un partidazo que es Ainzón Utebo, el cuarto contra el quinto, una pista muy complicada que conocemos que es la Ainzón, y Utebo está haciendo una temporada muy buena. Y luego, pues así por destacar un poco, sí que tenemos un Pirineos-El-Burgo, pero ya es en casa de Pirineos, con lo cual ya no el efecto claro. Pista del Burgo ahí se diluye. Claro, y luego sí que es verdad que tenemos un Gelsa Paniza, pero y luego el que puede, a ver, no sabemos cómo quedará, pero es que hay un Alcañiz Zafán que, viendo que Zafán, pues claro, ya es verdad que era un derbi, pero perdió con Íjar, y Alcañiz está haciendo una temporada muy buena junto al Burgo, que son pues de los recién ascendidos, van 7, séptimo y octavo, y encima es la pista de Alcañiz, que no cualquiera puede ganar allí. Yo creo que le va a costar. A lo mejor luego vemos que Zafán le pasa por encima o no, pero a priori es un partido complicado. ¿Y Coras? Pues Coras este finde juega en casa contra Caspe, que si hubiésemos estado hablando esto en la primera vuelta, seguramente hubiésemos dicho que es un partido entre los 3 equipos de arriba. Entre los gallos de la categoría. Porque a estas alturas, en la primera vuelta, Caspe iba bastante bien, pero ya sabemos que pilló un bache, sobre todo el día que, además, que si no recuerdo mal, creo que fue Coras el que le metió 12 o 13 goles. Sí, con Coras que empezó todo. Sí, puede que cierre el círculo hoy, pero sí, tienen un Coras-Caspe este finde complicado para Caspe, la verdad. Bueno, viendo la dinámica que puede lleva, haber un llamamiento a la vendetta caspolina y pintarles la cara en su pista. Desde luego, la zona alta y la zona baja está que arde, igual que en Autonómica, en ese grupo 1, ¿no? Sí, así es. Este fin de tuvimos 3 partidos. La verdad es que pues el primero, Torrellones, perdía en casa 1-10 contra Zaragoza Unión. No tuvo opción en ningún momento. Empezó 0-6. Sí que metió 1-1-6 y al final fue 1-10. Torrellones está como todos los años. No se ilusionó en la primera jornada. Sí. Y ya no. Además, no sé si fue la jornada pasada o la anterior, se enfrentaron otra vez Torrellones Boscos, y yo pues con los de Boscos les decía, bueno, un poco sed de venganza, ¿no? Es el único partido que han ganado tal, y decían, sí, al final pues Boscos en su momento se lo llevó. Pero sí, es que Torrellones sigue igual que todas las temporadas, pero bueno, ahí sigue. Y pues un Zaragoza Unión que marcaba 10 goles allí en Sariñena, y es un equipo pues que está también peleando por el ascenso. Luego teníamos a Guanapix, que se enfrentaba a Boscos, intratable. Sí que es verdad que Guanapix empezó perdiendo 0-1
pero nada que ver porque ganó 8-1 a Boscos. O sea, cambió todo por completo. Es verdad que, pues como bien sabemos, Wanapix no solo no ha perdido, sino que es que ha ganado todo. Ni han perdido puntos ni nada por el estilo, por lo tanto, sigue líder indiscutido. Y luego sí que teníamos un auténtico partidazo que se enfrentaban a Coras la Almozara, que sí que es verdad que Coras no es un equipo que a priori esté peleando por ese ascenso, pero es un equipo de mitad tabla pues que pelea. Y se llevó la victoria en casa frente a una Almozara que estaba tercero. Y la verdad es que no es que sorprenda, pero sí que es verdad que a priori tenía que haber ganado la Almozara. Es un partido que al descanso se llega con empate a 1. Coras se adelanta y en el 35 se adelanta y en el 36 recibe el empate acto seguido. Pero el tercero y el cuarto los mete en el 38 y en el 39. Sí que es verdad que ahí ya, al final, a Almozara no le vale el empate, tiene que ir a ganar. Y en una jugada u otra, pues Coras consigue darle la vuelta al marcador y pasar del 2-2 al 4-2, lo que hace que el Almozara, con un partido más, pierda, pues eso, un poco de, vamos a decir, de distancia, porque ya no es tercero, ahora es cuarto. Y entonces, claro, le ha venido un poco mal jugar ellos y encima perder, porque si hubiese ganado, pues los ves con otros ojos. Entonces, sí que es verdad que el tercer puesto lo tiene Zaragoza Unión con 28 puntos y luego pues la Almozara también con 28 y el resto a 2 puntos de ellos pudiendo pelear. Y este fin de semana tenemos un auténtico partidazo porque hay partidos entre los 7 primeros. Tenemos un Zaragoza Unión que va tercero contra Wanapix que va primero. La Almozara, que es verdad que ahora va cuarto, pero se enfrenta a Peña la Murga, que va segundo, en casa, con lo cual va a ser un auténtico partidazo. Y luego Calasanz se enfrenta a Pastriz, que son sexto y séptimo, y ambos dos están a 2 puntos del... Bueno, Calasanz está a 2 puntos de ese tercer puesto y Pastriz sí que está cuarto, pero también sigue siendo un auténtico partidazo para este fin de y ver cómo se aprieta más lo que es el trecho con el playoff. Y luego el último partido que se jugó, que ya fue en el grupo 2, se jugó el Epila contra Exea, partido que Epila empezó ganando 1-0 a Exea, pero Exea ganó 1-4. Sí que es verdad que le costó más de la cuenta porque hasta el minuto 37 iban empates, a falta de 3 minutos para acabar el partido iban empates, pero Exea metió una marcha más, fue a por el partido y finalmente se lo acabó llevando por 1-4, con lo cual es otro equipo de los que está, pues como Wanapix. Batido, pero sufriendo, ¿eh? Ahí, sí, le ha costado. Además, es que Epira es una pista complicada, además empiezas perdiendo hasta el 37 lo tienes igualado el partido y claro, es verdad, sí que es verdad que tampoco creo que Exea tuviese la necesidad de decir, ostras, si no gano este partido, pues me puede pasar cualquier cosa. Pero ahí los ves, no se pusieron nerviosos, los sacaron adelante y 3 puntos que te llevas y que los hace pues con un partido más, pero alejarse a 12 puntos del segundo. Es que al final, pues... Este año yo creo que sí que es el año de gallos transatlánticos en la categoría SEA, caso de pues, Wanapix y el grupo de Ethereum, bueno, que está la cosa un poco más repartida. Sí, pero Altiplano sigue porque Altiplano lleva de 13, lleva 11 victorias, un empate y una derrota y está a 9 puntos de Andorra. Se le tiene que complicar mucho a Altiplano. Entonces, pues al final son equipos que han, pues en el caso de Exea, que ha estado en tercera muchos años, en el caso de Altiplano, que hace un par de años también estuvo en tercera, y al final el caso de Wanapix, que es un filial, pues que como comentábamos el año pasado o cuando hablábamos con Retamar y demás, o al principio, pues que al final necesitan tener un filial cerca del primer equipo, porque si no el salto de autonómica a segunda es muy alto. Y en este caso, si al final consiguen subir a primera ya, es otro nivel. Sí que es verdad que hay jugadores que tienen ficha con autonómica, pero que realmente prácticamente no juegan. Sí que es verdad que Quique, por ejemplo, no juega con el autonómica. Óscar sí que es el caso de que juega, sí que hace pues autonómica y segunda división, pero claro, ese salto para el resto de jugadores a lo mejor es muy alto y ese ascenso les beneficiaría bastante. Y hablando de este segundo grupo, este fin de hay un Alagón-Mayén que va a estar muy interesante porque además son dos equipos que quieren intentar volverse a meter a ese segundo puesto, pero sí que es verdad que Muel a día de hoy es el único equipo junto a la Almunia que puede pelear por ese segundo puesto de playoff porque tiene 33 y la Almunia 29 y es que ya Mayén se va con 23. Entonces, claro, ya está un poco más... Es un colchón muy grande de puntos. Oye, si te parece, le vamos a preguntar por esta autonómica a uno de los artistas principales, sobre todo de ese grupo 1, donde parece que Wanapix ha pasado el rodillo y el resto están
de Miranda, ¿no? Alberto Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación y nada, a disfrutar. Historia viva del Zaragoza Unión. ¿Cómo se lleva Bueno, eso? No sé si diría tanto, pero es verdad que es un club relativamente reciente. Empezó en 2020 y bueno, dio la casualidad de que me llamó un compañero que ya habían fichado y nada, comencé allí y me he sentido a gusto tanto con el staff como con los compañeros que he ido teniendo y bueno, pues es que si disfrutas, pues apetece seguir. Es verdad que los resultados pues no han sido siempre todo lo que esperábamos, pero bueno, disfrutar se disfruta. Eso que comentas de que los resultados no han ido siempre pues, muy a favor, sí que es verdad que primero saber cuál es vuestro objetivo, aunque creo que va a ser, y más este año, lo que es por lo menos el playoff, porque como bien comentas, años anteriores también podríais llegar a tener un equipo para poder pelear por ello, pero por A o por B al final algunos resultados no os ha llevado a ello, pero este año parece que, viendo cómo está la liga, es un objetivo claro. Sí, es verdad que los 2 primeros años, pues eso, el equipo estaba un poco en formación, en construcción del club y no llegamos a poder darnos la oportunidad de combatir por ese ascenso, pero ni de lejos. Y ahora poco a poco, pues bueno, se ha ido formando un equipo más competitivo y es cierto que en años anteriores, pues primeras fases hemos conseguido competir muy bien, llegar con buenas sensaciones a la segunda fase y pues en determinados momentos no terminábamos de resolver cómo debían ser los partidos y al final pues te penaliza esto, está claro. Entonces no hemos conseguido estos años el objetivo y este año pues volvía a ser el mismo, lo que decís, el ascenso de una forma o de otra. Ahora ya a mitad de temporada pues se ha visto que Guanapix está en general, al menos en los resultados demuestra que está un paso por delante de todos los demás. No es tanto el caso de Xea, como habéis dicho, que también está imbatido, pero quizás con alguna dificultad más. Guanapix la verdad es que ha resuelto los partidos el resultado ha sido en general abultado. Y luego pues estamos una serie de equipos ahí compitiendo por poder entrar en el playoff, que efectivamente es nuestro objetivo. Y bueno, aunque hay equipos buenos compitiendo por ese interés también, creemos que tenemos la capacidad para poder darnos la oportunidad. Ese quizás sea más terrenal que Guanapix, ¿no? El de vuestro grupo. Sí. Sí, Guanapix, bueno, pues eso, es lo que hemos comentado, os he escuchado antes también que hablabais, que al final tiene jugadores que han podido competir tanto en entrenamientos como en partidos con el segunda, jugadores que vienen de competir a nivel nacional en juvenil y pues igual llevan otro ritmo de competición que al final, da igual sea en su pista, sea en campo rival, que consiguen meter una marcha más y pues demostrar que están a un muy buen nivel. Pero vosotros sois un club como aquel que dice recién formado, ¿no? Con pocos años de historia, pero sí que con un objetivo claro y ambicioso, es decir, oye, yo quiero ascender a tercera. ¿Puede generar eso cierta ansiedad, Alberto? Bueno, yo te diría que durante la temporada no, quizás si se acerca mucho el momento y realmente estás allí y estás con opciones claras y pues al final somos humanos y muchos de nosotros, de nuestro equipo, pues tampoco han jugado, salvo jugadores puntuales, no han jugado en categorías superiores, no hemos tenido muchos ascensos, no ha habido jugadores, digamos, experimentados en esto del fútbol sala, entonces es normal que quizás llegado un momento pues puedan sentir esos nervios o podamos sentir esos nervios, pero no, ahora mismo en mitad de temporada no hay nada hecho y, o sea, quiero decir, tenemos que seguir con las mismas ganas, convicción y luchando porque no se regala nada. Entonces, no, nervios de momento no, son ganas y eso. Viendo qué nervios al día de hoy el equipo no tiene, ¿cómo estás viendo al equipo? ¿Cómo ves ese grupo que tenéis? Y más sobre todo después de que este finde os pusierais terceros viendo esa derrota de Almozara y vuestra victoria. Es verdad que en esta última jornada se han aplazado muchos partidos, entonces, bueno, quedan bastantes resultados por ver y a ver cómo se queda la tabla después. Pero el partido que hemos jugado este fin de semana, pues ya se ha jugado, bien, conseguimos resolverlo y ahora estamos totalmente centrados en el partido de este fin de semana que jugamos contra Guanapix, que es uno de los partidos que en general más apetece jugar. Entonces estamos con bastantes ganas y nada, a dar todo lo que tengamos dentro y a por todas. Ahora que os tenéis que enfrentar a Guanapix, igual es el mejor momento para que Alberto Sánchez se estrene esta temporada metiendo un gol. Manda narices. 24-25, 5 goles, en la 23-24, 2 goles.
y esta temporada estamos de sequía, Alberto. ¿Qué pasa? Manda narices. Es verdad que yo jamás he sido un jugador goleador. No tengo lo que se dice el gol, no tengo esa capacidad para resolver, o no lo consigo, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, siempre que se me presenta la ocasión es verdad que lo intento con todo, pero no soy de esos que generan tantas oportunidades y que al final pues acaban consiguiendo meter el balón en la portería. Pero bueno, lo que tú dices, sería un mejor escenario imposible, la verdad, contra el líder, poder comenzar esa racha goleadora. Al igual que comentas, pues que a lo mejor esa faceta que allí te falta es un poco pues meterla en la portería. ¿Qué crees que tiene que mejorar o potenciar el equipo para poder seguir peleando hasta final de temporada por ese playoff? Buena pregunta. Es cierto que otros años nuestro equipo en general se ha caracterizado por recibir pocos goles, por encajar poco. Al final, al igual que hablamos de las estadísticas del Wanna-Picks y demás, pues en nuestro caso hemos sido en general de los equipos menos goleados al acabar la temporada. En esta temporada, si no me equivoco, vamos pues más o menos encajando pocos goles. Nos somos top 2, top 3, top 4 equipos que menos encajan. Entonces, ese suele ser uno de nuestros puntos fuertes, una defensa sólida que nos permita que, aunque no anotemos muchos goles, pues encajemos pocos y eso nos permite a veces sacar partidos adelante. Entonces, esa es una de nuestras fuerzas clave, digamos. Y bueno, luego es verdad que tenemos que tratar de ser más ofensivos. Hay veces que no miramos a portería tanto como deberíamos y al final este es un deporte en el que está todo muy cercano y que aunque parezca que no, pues es que en cualquier tiro o rechace pues puede surgir el gol. Entonces, darnos esa oportunidad de intentar encarar la portería y buscar más el gol. Nosotros que llevamos tiempo analizándonos, sobre todo en esta autonómica, siempre hemos visto equipos pues que han ido como un tiro, ¿no? A lo largo de toda la temporada, como pasó el año pasado, por ejemplo, con el Burgo, Daroca. Este año parece que Wanna-Picks está intratable. ESEA es también, va como un tiro, pero también parece más terrenal. Parece que se puede dejar algún puntico a lo largo de esta campaña. En vuestro grupo, y vosotros que estáis luchando directamente por meternos en el playoff, ¿cuál crees tú que son vuestros rivales? ¿O qué equipo es vuestro rival por esa lucha por la plaza de playoff? Pues, sinceramente, creo que de los que estamos ahora mismo, los 5 o 6 clasificados más arriba en la tabla, creo que todos tienen cualidades para, al final, conseguir ir sacando partidos y plantarse ahí, porque, quieras que no, en esta categoría casi cualquier equipo en un partido regulero puede perder contra cualquiera y luego, pues eso, los de arriba quizás estamos bastante igualados y casi cualquiera puede ganar a cualquiera. Entonces, no tengo tampoco una sensación clara de que haya un favorito para garantizarse el playoff o dos. Es verdad que Sabiñánigo pues, es un equipo que compite muy bien, que lucha mucho. La Almuzar estáis comentando antes que venía de muy buenos resultados, justo ahora se ha dejado los 3 puntos esta última jornada, pero bueno, también es un equipo que compite y no sé, nosotros creo que también somos unos firmes candidatos, independientemente de que luego pueda pasar lo que pase, pero vamos, considero que también estamos ahí por la lucha, pero ya te digo, no es que vea a uno que te diga este sí o sí se va a llevar la plaza de una de las plazas de playoff o no, creo que hay varios equipos que podrían optar a ellas. Sí, yo creo que va comentando, pues al final Sabiñánigo sí que es verdad que va un pasito ahora mismo por delante de los demás, porque ya son 5 puntos con un partido menos, que al final pues solo ha perdido 3 partidos en la primera vuelta, pero el resto está muy igualado como comentas, y ya que está muy igualado, ¿cuál sería tu deseo tanto individualmente como colectivamente para lo que queda de segunda vuelta? Hombre, sin duda garantizarnos. Claro, te diría el ascenso, voy a decir el playoff, poder luchar por él y hombre, ¿cómo no? ¿Por qué no? Conseguir el ascenso a tercera, que es lo que lleva el club intentando varios años y bueno, pues eso, creo que tenemos opciones para hacerlo y calidad y capacidad para hacerlo. Entonces, colectivo te diría eso sin duda y bueno, a nivel personal, con tal de seguir disfrutando, yo me siento satisfecho. Es verdad que si los resultados acompañan, en general es más fácil sentirte satisfecho y contento con el desempeño del equipo, pero bueno, quieras que no, yo quiero acabar la temporada diciendo, vale, lo hemos dado todo, tanto si se ha podido como si no, que nos sintamos satisfechos con lo que hemos hecho
y que, joder, si al final hay 2 equipos que han sido mejores que nosotros y que han conseguido ascender, 2 o 3 los que sean, pues enhorabuena para ellos. Nos joderá mucho en el momento, pero habrá que reconocerlo. Pero sobre todo eso, la sensación de decir que si no hemos ascendido no ha sido por nosotros mismos, sino porque otros pues lo han conseguido hacer mejor que nosotros. Igual este año el ascenso está un poco más caro, Alberto. Ya, sí, a ver, no voy a restarnos posibilidades antes de que se, digamos, concluya todo, pero bueno, es verdad que no es nada fácil, no se regala nada, hay equipos muy fuertes y hay equipos que compiten muy bien. Entonces, lo que digo, no se regala nada y una cosa es que sepamos que está complicado, que quizás no hay opciones tan claras como otros años, y otra cosa es tirar la toalla o al final si verbalizas que no tienes opciones, que ya está todo perdido, que está muy complicado, te lo acabas creyendo y al final eso acaba yendo en tu contra. Entonces yo nunca he sido ni soberbio ni creer más de la cuenta, pero hay que confiar en nosotros mismos y hasta que no se pite el último partido del minuto final, seguir luchando. Morir matando. Pues Alberto Sánchez, un placer tenerte aquí en 40x20. Os deseamos todo lo mejor contra ese hueso duro de roer como es el One Piece. Y la semana que viene analizaremos qué es lo que habéis hecho en esta próxima jornada. Perfecto, lo daremos todo el partido y a ver qué tal va. Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí con vosotros. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Alejandro, que la semana que viene va a ser mejor. Que me espera Rafa con las selecciones. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con nuestras selecciones, con las aragonesas. Rafa Beltrán. Sí, buenas noches. Cortita buenas y al pie noches. como Julián Álvarez o al hueco como Lukman. Pues nada, ¿Cómo han quedado, por cierto? 3-3. 3-3. Madre mía. Sí, han metido un gol Julián Álvarez y otro Lukman, pero con al eso- final en el minuto con eso nos 90 quedamos. esto es un sin vivir, de verdad. Pero El bueno, Atleti es así. bueno, pero al final es lo que quiere uno. Al final es que da igual lo que sea, es como un hijo. Pues al final lo quieres como es. Pues es mi equipo y lo quiero como es ¿Qué así. le vas a Ya está contar claro. a los zaragocistas de pro? Sí. Eso es. Muy bien, pues ya solamente. Por lo menos esos juegan Champions. Nosotros no vamos a jugar ni en Primera Federación al paso que vamos. Pero Bueno, veremos a ver. A lo mejor hay que esperarlo. Veremos a ver. Eso todavía queda tiempo para solucionarlo. Bueno, Nada, solamente comentar. Hemos tenido a nuestras chicas, a las Sí. a las sub-14 y las sub-16. Vaya estreno arrollador, ¿eh? Pues sí, la verdad es que hemos empezado muy bien contra Canarias. Al final, el primer partido yo creo que es el de quitarse los nervios y las chicas han estado muy bien. Desde el principio muy concentradas y la verdad es que el conjunto tanto de Carlos Díez, el sub-14, como el de Pedro Álvarez, el sub-16, para mí han estado muy bien. Sobre todo en que en este tipo de partidos es muy fácil ir a meter goles, pero también los porteros se divierten cuando no se los meten. Y el equipo ha estado centrado también en ataque y en defensa, y eso es de agradecer también, que las chicas estén centradas tanto en meter goles como en no recibirlos. ¿Quiénes son Y los siguientes? Exacto. Comentar que mañana a las 10 de la mañana juega la selección sub-14 frente a Extremadura y la selección sub-16 también frente a Extremadura a las 12:15. El viernes frente a Murcia, la selección sub-14 a las 10 de la mañana y la sub-16 a las 12:15. Y ya sabiendo eso, pues se dividirá en una fase final el sábado y el domingo, en la cual pues los 4 primeros de los grupos jugarán la fase oro o del primero al cuarto, los segundos de cada grupo jugarán la fase plata del quinto al octavo, los terceros pues jugarán la fase bronce o la fase del noveno, décimo y undécimo, el 12º, y ya la última fase final, Final Four, pues para los que se queden en el cuarto clasificado del grupo, y algunos, como hay un grupo que es de 4, pues serán solamente un grupo impar. Lo podremos ver en principio a través hoy de la exacto, Real es que hoy ha habido un Federación problema. En el canal de YouTube de la Federación Aragonesa, en la fase previa, luego la fase final, veremos a ver, me tengo que informar porque eso no lo tengo del todo confirmado, pero la fase previa, los 3 partidos que hay, los vamos a dar en el canal de YouTube de la Federación. Eso sí, hoy ha habido un problema con Movistar que nos ha afectado
y no hemos podido hacerlo del todo bien. Mañana yo creo que está solucionado y se podrá hacer todo bien, sobre todo porque además en otro pabellón yo creo que vamos a estar mejor que en el Altafulla. La verdad es que no era, a mí por lo menos no me gustaba, a mí personalmente, pero yo creo que en el de Montfram tendremos mejor preparación para poder hacerlo todo bien. Esperemos que sí, que yo que confíe en que las chicas pasen a la siguiente fase, pues igual Aragón Televisión lo puede dar a través del streaming. Es que yo creo que la Federación Española la fase final sí que la va a dar, pero la fase previa la tiene que hacer cada federación. Yo creo que la fase final sí, a ver si ojalá estamos en esa fase oro con los 4 primeras, y la verdad es que, bueno, enfrentarnos a las mejores, porque Cataluña, Castilla-La Mancha... ya has oído las chicas, bueno, las chicas son valientes. Y eso que he de decirte que Daniela es una chica muy desaparante y la verdad es que es un sol, y ya has visto cómo se las gastan. Ellas no tienen miedo a nadie. Cataluña. Exacto, Pues exacto. Lo de la época, la selección infantil lo llevan ahí, lo llevan cruzado. Sí, y no me lo extraña, tienen ahí pendiente, y todos los que estamos un poco alrededor también. Pero sobre todo hay una cosa que es el cambio de mentalidad, el de ya no le tenemos que tener miedo a nadie, sino que tenemos que ir a competir con todos, que yo pienso que eso es importante. Oye, en esta sub-14 está la jugadora catalana por excelencia, la que, Pues nos la verdad llevó, la que nos llevó a matacaballo durante todo el puñetero campeonato del año pasado. Pues en principio yo creo que sí, pero te lo confirmaré porque igual yo ahora sabía que se ha igualado la cosa, de alturas no sé, y de... y tal. Hombre, sobre todo porque el cambio físico también se nota mucho, y al principio los jugadores que son muy grandes en alevines, luego en infantiles, al no ser tanto, pues se iguala bastante, ¿no? Y bueno, veremos a ver. Nosotros a luchar con nuestras armas, a luchar con los técnicos, con nuestro grupo, y sobre todo sin miedo a nadie. Hay que ir valientes, y las chicas lo son valientes, y vamos a dar guerra. Bueno, pues esperemos que lo podamos ver, ya no solamente por el canal de la Federación, sino por nuestra tele, por Aragón Televisión, por Aragón Deporte, que yo creo que, bueno, si la Federación Aragonesa habla con la tele y les ofrece las imágenes, yo creo que ponga ninguna pega para poder dar el encuentro. Muy bien. Pues nada. ¿Alguna cosa más, caballero? No. Nos tenemos que centrar en este campeonato, y en este campeonato ahí en Salou nos vamos a centrar y vamos a dar lo mejor en esta semana. Va a darle recuerdos al señor Vicente de nuestra parte, que por cierto, cierto tiene una entrevista que concedernos, ¿eh? Sí. No, tiene que salir. Y hoy llegamos al programa 50. Pues sí, la verdad es que cuando empezamos aquella idea, pues ha sido un esfuerzo. 50 programas, Francho, Héctor, Jandro, Alex, Carlos, Alex Oliva, todos los que estáis aquí, Alejandro Les, y espero no dejarme nadie. Y la verdad es que es un esfuerzo para todos. 50 programas, que se dice pronto. No somos como los yayos que llevan yo no sé cuántos ya. Pero 50 programas que nos han salido de nuestras entrañas, algunos con problemas técnicos muy importantes que los hemos sabido solventar, pero bueno, al final tenemos que ser, yo creo que desde la humildad, ¿no? Yo como ejemplo también no tenemos que ver en ellos que también, date cuenta que llevan desde el año 89, que yo les oía en la radio y son un ejemplo. Referencia. Para mí es referencia absoluta, no tengo lo tengo claro. Y son personas que también aman el fútbol sala y les gusta el fútbol sala, y eso es muy importante, porque hacer eso desde el año 89 tiene un gran mérito, toda la semana. Eso es para quitarse el sombrero, Yo siempre... Pues sí. A mí cuando me empiezan a que si no, vosotros con tal... No. Fútbol sala, que es lo más importante que tenemos que hacer. Todos al fútbol sala. Todos trabajamos por lo mismo. Exacto. Por el fútbol sala, eso porque el fútbol salga nuestro, el Aragonés salga adelante, porque tengamos el mayor número de jugadores con una proyección internacional, que los podamos tener en casa, que también es importante. Eso es importante. En proyectos propios, y que el que salga afuera, pues que sabe que aquí es casa común, que 40x20 es casa común, voz común, y también, oye, el ser una referencia, el que luego que hay compañeros de Madrid, de Cataluña,
de otros sitios que nos tienen como referencia. Exacto, que les gusta lo que hacemos, que al final el mundo de YouTube y de las redes sociales es muy corporativo. Al final todos se nutren un poco de todo y eso es muy importante. Y esa retroalimentación la verdad es que es muy sana para nuestro deporte y yo creo que es el camino. El camino son las redes sociales y en eso estamos, Y la verdad es que agradecer a todos porque ha sido un esfuerzo. A Jandro, repito, a Héctor, a ti, Francho, por ser el líder, el team leader de esto, a Carlos, a Alex Oliva, a Alejandro Les y a todos los protagonistas, que han sido muchos y que la verdad es que muchas gracias por colaborar cada semana. Y a la Wikipedia del futsal aragonés, al señor Rafa Beltrán, que no sé qué haríamos sin ti. No, pues... Yo por lo menos en las retransmisiones, tengo que decirlo, en las retransmisiones de la televisión siempre me pasa un dossier antes. Aquí el señor Rafa Beltrán me dice, este equipo, fulano, zutano, mengano. No es que yo sepa tanto de futsal, ojalá, pero más que te tengo a ti ahí, que es mi No, en absoluto. Te vas pasando ahí la información, el que lo pone y los eres datos. Yo solamente pongo lo que hay, no hay más. Bueno, pues que amenazamos no con 50, con otros 50 y otros 50 más. Que esto pues sea como nuestros compañeros de Sportsala, que nos salgan más canas y menos pelo y sigamos aquí dando la barrila con el futsal aragonés. Y sobre todo el año que viene en primera división. Y si puede ser con 2, mejor. Exacto, correcto. Si puede ser con 2, mejor. Bueno, muy bien. Rafa, la semana que viene más mejor. Un abrazo. Además, gracias. Y a vosotros y vosotras, gracias por estar con nosotros, gracias por estos 50 programas, gracias por seguirnos. Los que no lo hayáis hecho, ya tardáis en hacerlo, que es gratis, es darle un botoncito. Y que la semana que viene nos vemos y nos oímos aquí en 40x20 en la Grada FM, segundo Palo Futsal. Un abrazo a todos y a todas. ¡Sed buenos! ¡Adiós!